vuelvo a repetirle, le doy las gracias primeramente al Señor por habernos traído hasta este lugar, y también le doy las gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hizo de venir. Yo quiero que le demos primeramente un aplauso al Rey de la Gloria, primeramente a él. Y que ahora también le demos un aplauso a cada uno de los que hoy hizo el esfuerzo de llegar a este lugar. Dense un aplauso a ustedes mismos. Esta conferencia, ¿sí?, que nosotros titulamos Los negocios del Padre. Amén. Los negocios del Padre. Y es algo como que poco común hablar entre los cristianos de negocios, porque los negocios a veces lo consideramos cosas seculares, cosas del mundo, cosas que la gente hace para ganar dinero. Casi siempre relacionan los negocios con ganar dinero, ¿sí? Mas, sin embargo, nosotros vamos a ver hoy, vamos a descubrir la perspectiva bíblica de los negocios. Y esto en el marco del lanzamiento, digamos pre-lanzamiento, de un ministerio que lleva por nombre Bien Común, Gente Íntegra. Bien Común no es una empresa secular. Aunque sus registros puedan indicar que es una empresa secular, realmente es un ministerio cristiano. Bien Común es una organización de reivindicación al pueblo de Dios. Hemos creído que este año es año ¿de qué? ¿Quiénes recuerdan qué proclamó el Señor para este año? Jubileo. ¿Qué más? ¿Qué vamos a recibir nosotros este año? ¿Este es un año de qué? De retribución. Y la retribución viene después del trabajo, ¿cierto? Hemos pasado instancias difíciles en muchas congregaciones e iglesias cristianas de diferentes denominaciones cristianas han hecho enormes esfuerzos para avanzar, para superar las limitaciones. Especialmente en Venezuela sabemos que hemos sobrevivido a un caos, digamos, inflacionario que golpeó muy fuerte a toda la nación, y el pueblo de Dios no es ajeno a ese impacto. Estamos hablando de una hiperinflación, estamos hablando de que pasamos después de tantos años, Venezuela pasó una hambruna muy fuerte, luego de eso viene el COVID-19 y mucha gente que dependía del trabajo de la calle, del día a día, se tuvo que mantener en sus hogares para poder resguardarse del COVID, y toda esta serie de cosas golpearon fuertemente la economía de los venezolanos, al punto de que hemos vivido un éxodo de venezolanos como nunca antes ha habido en la historia de nuestra Venezuela. Sabemos que el venezolano por naturaleza no es exilio de andar en otras naciones, de éxodos. Nosotros siempre hemos sido muy nacionalistas, hemos sido muy amantes de nuestra Venezuela. Han sido muy pocos los venezolanos que crecieran con el deseo de salir a otros países, porque nuestra Venezuela siempre ha sido suficiente para la mayoría de nosotros. Siempre, aquí en esta nación sabemos que encontramos de todo, las bendiciones que puedan haber sobre la tierra, nieves, desiertos, paisajes, bosques, selvas, playas, mares impresionantes. Es decir, que nosotros en Venezuela tenemos todo lo que pueda encontrarse en cualquier parte del planeta. Eso es una bendición que nosotros los venezolanos hemos valorado muchísimo, pero que cuando se nos golpea fuertemente en la parte económica, se toman decisiones como tener que salir del país a pasar trabajo muchas veces en otros países, con otras maneras de pensar, con otra idiosincrasia, y tratar de calar en esa idiosincrasia para el venezolano ha sido difícil. Y eso no es solamente del ciudadano común, sino también del cristiano, porque el cristiano forma parte de ese pueblo venezolano que también ha tenido que salir. ¿Cuántos de nosotros no han visto sus seres queridos que han migrado para tratar de solventar? ¿Cuántos de los que han migrado no han regresado, muchas veces, como se dice, con las tablas en la cabeza, porque no consiguieron lo que esperaban, porque tuvieron que hacer cosas inauditas para por lo menos comer, y tener que regresar a Venezuela muchas veces con las manos vacías? Yo creo que Dios ha tomado en cuenta todas estas cosas.
Y Él ha decidido levantar a un pueblo nuevo, con una visión totalmente nueva, en un mismo evangelio, en donde las denominaciones no tienen ninguna importancia, en donde la hermandad es lo que tiene importancia, la fraternidad y el amor de los unos con los otros. Yo creo que le deja a Él un aplauso porque Él es merecedor de esa gloria. Ahora fíjense, hoy vamos a tocar un tema que un hombre, un jovencito de 12 años apenas, hace 2044 años, comentó en una ocasión. Estoy hablando de un jovencito que se perdió, y yo diría que los padres lo perdieron a él. Realmente fue que los padres lo perdieron a él. Y cuando regresaron a buscarlo, lo consiguieron en un lugar de Israel, en un lugar de Jerusalén, específicamente en el templo de Jerusalén, dialogando con los maestros de la ley y con los hombres conocedores, doctores de la palabra, de las escrituras. Y este niño de apenas 12 años no es otro sino el que hoy por hoy glorificamos como nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versos 49 a 50 muestra la respuesta que Él le dio a sus padres terrenales, a María y a José, apenas lo consiguieron. La respuesta que Él le dio fue la siguiente, dice: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Es decir, que José y María, los padres de Jesús, no entendieron a qué se refería Jesucristo cuando apenas tenía 12 años, para que Él respondiera: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y por muchos años, a raíz de esta conversación tan breve de Jesús, como siendo un niño con sus padres, en presencia de los doctores de la ley, Él empieza a dar signos de cuál era ese negocio, cuáles son esos negocios del Padre. Y que muchas veces nosotros como cristianos nos hemos preguntado cuáles son esos negocios del Padre. Yo creo que si el Señor Jesús, con solamente 12 años, mencionó esta palabra negocios, para el cristiano no debería ser una palabra extraña o una palabra que poco usemos. Yo creo que nosotros, por honor a esta palabra de este jovencito de apenas 12 años, que después dio su vida por nosotros le demos la importancia a los negocios del Padre, así como Él se los dio. Dale gloria a Dios en esta mañana. Dale tu aplauso. Escúchame, ninguna palabra que saliera de la boca de Jesús carece de importancia. Y no podemos tomar en cuenta la edad de los 12 años como una limitante, porque es lo que era un muchacho. Toma en cuenta que fue la primera expresión bíblica que existe de que Jesús haya dicho algo. Mucho antes incluso del milagro de la conversión del agua en vino, mucho antes, cuando solamente era un niño, Él dijo: los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y como ese Dios maravilloso hoy día es nuestro Padre, creo que nosotros nos debemos abocar a esos negocios del Padre, pero tenemos que saber cuáles son los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Luego de eso, 18 años después, ese mismo jovencito de 12 años recorre la tierra de Capernaum. Escúchame, la tierra de Capernaum era una de las zonas comerciales más importantes de Israel, puesto que estaba cercano a los mares, y los mares eran una provisión infinita de recursos a través de la pesca. Es decir, que el sustento de Capernaum, el comercio de Capernaum, se desarrolló a base del comercio del pescado, fundamentalmente del pescado. Y en cierta ocasión Jesús se acercó, allá en Lucas capítulo 5, se acercó a unos pescadores, pero antes de yo mencionarte qué fue lo que pasó allí, según lo que dice la Escritura en Lucas 5, yo quiero que tú tomes en cuenta algo importante. Jesús era carpintero. Y si tú tienes experiencia en un campo, es difícil que tú trates de invadir el campo de otro. Eso se llama competencia. Es decir, ¿cuál es mi competencia? Por ejemplo, alguien me puede ver y dirá: si este es ingeniero agrónomo, ¿por qué me está hablando a mí hoy de negocios y de finanzas? ¿Por qué viene con esa intención de hablarme de negocios y de finanzas?
si él no es banquero, si él no es, qué sé yo, economista, dirá, bueno, porque la competencia mía según la academia es la agronomía, la ingeniería. Entonces, con qué aval dirá alguna persona secularmente, dirá cuáles son los créditos que tú tienes como economista para decirme cómo era la economía de Israel o cómo era la economía de Venezuela? ¿Con qué te amparas tú para hablar de economía? Y yo les digo, de la misma manera como el Señor Jesucristo, siendo carpintero, le dio instrucciones de pesca a los hombres de Capernaum. Dale gloria a Dios allí, porque es el Espíritu Santo el que capacita. Él no le importa lo que diga tu título. Él le importa lo que Él colocó en ti, allá en el Salmo 139, 16, cuando dijo que todas las cosas estaban escritas en los libros sobre ti y que ya todo estaba allí, tu potencial estaba allí. Es probable que yo me haya equivocado dirigiendo la carrera de ingeniero agrónomo, porque quizás no tenía la orientación. Sin embargo, la agronomía no es mi vida se llama Jesucristo. Como diría el apóstol Pablo, todo lo demás lo doy por basura, con tal de alcanzar a Jesucristo. Entonces mira lo que ocurrió en Lucas capítulo 5, voy a leer, dice de la siguiente manera. Cuando terminó de hablar a la multitud, dijo a Simón, ahí estaba Jesús hablando con la multitud. Simón era un empresario, era un hombre dedicado a la pesca dentro de Capernaum, en los mares de Capernaum. Y le dice, después que él se aleja de la multitud, él se sube a la barca de Simón y le dice, aparta un poco la barca de la orilla. Ahora, esto es un mensaje, si se quiere, directo a los que son empresarios o comerciantes. Aleja tu negocio un poco de lo terrenal, que representa la orilla. Aléjalo un poco y permite que Jesús se suba en tu negocio y predique desde tu negocio sin ninguna vergüenza y sin ninguna limitación, porque tú digas, yo estoy encargado de una agencia de festejo, por ejemplo, y estoy dejando que los espacios de mi agencia de festejo se presten para anunciar las buenas noticias que Dios nos trae a través de Bien Común. Dale gloria a Dios en esta mañana. Deja que tu negocio se vuelva la plataforma para que se anuncien buenas noticias en una nación donde hay tantas limitaciones y donde todavía hay mucha gente golpeada por la hiperinflación y por la decepción y por la tristeza y por la depresión. Tú tienes que ser parte de un nuevo mensaje, un mensaje de salvación en todas las áreas, porque si Cristo vino a salvarnos, nos vino a salvar de todo. Su Salvador, nuestro Salvador, es suficiente. Por eso cuando tú lo confesaste, aquellos que no lo han confesado, los invito a hacerlo, pero así tú lo confesaste como tu suficiente Salvador. Es decir, que Él ha sido y es suficiente en todas las áreas, incluso en la economía. Entonces Él le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes no se rompían. Dice acá, y su red se rompía. Fíjate esto, su red se rompía. Prepárate, hombre. Prepárate. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros pescadores para que vinieran a ayudarle con la cantidad de peces que estaban recogiendo, porque la red se rompía, no sabían cómo levantarla. Y entonces Simón Pedro, cuando se acerca otra vez a la orilla, escúchame, cuando él vuelve a lo terrenal, cuando él vuelve del mar a lo terrenal, se postra delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida? Y más aún si la ves en la nivel de la salud o la ves en las finanzas. Entonces tú dices, Dios mío, yo no merecía esto.
se salió de mi expectativa. La pesca ha sido mucho más grande. Y esto en dos áreas muy particulares de la gente. Una es la salud, que es por lo que la mayoría de la gente busca al Señor. Cuando se encuentra en una situación de salud terminal, en la mayoría de las veces es un motivo para buscar de Dios. Pero la finanza también es un motivo para buscar de Dios. Y podemos decirlo sin ninguna vergüenza: mira, estoy casi quebrado, necesito buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que tú has venido aquí para que tu alma prospere, y después de la prosperidad de tu conocimiento, de tu sentimiento, de tu voluntad, vendrá una hiperabundancia económica en tu vida y la salud no va a faltar. Yo no sé cuánto la agarran esto para sí. Ahora miren lo que le dice. Y de todos los que estaban con él, escucha, porque Simón no estaba solo. Simón dice aquí: y asimismo los que estaban con él, dice, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás un pescador de hombres. Si ciertamente el negocio, escúchame, si ciertamente el negocio de Simón o de la mayoría de la gente en Capernaum, el negocio era la pesca, ¿sí? Ahora resulta que hay un hombre carpintero que le dice: lo importante no está en la cantidad de peces que tú estás recogiendo, sino en la gente que tú traigas al reino de Dios. Es la gente lo que justifica que tú seas prosperado. Es el amor que tú tengas por las personas lo que puede justificarle a Dios de que tú recibas finanza en abundancia. Si tu corazón está apartado de la piedad, de la misericordia, si tu corazón está apartado de la compasión y hay un corazón endurecido, es peligroso que Dios te prospere económicamente. Pero cuando tu corazón ha sido trillado por diferentes circunstancias de la vida, por las cuales tienes que dar gracias y gozarte, es cuando empiezas a tener sensibilidad por las personas que te rodean. Y en la medida que tú tienes sensibilidad, te conviertes en un dador alegre. Dale un fuerte aplauso a Él. Por los procesos, dale un fuerte aplauso a Él. Por las pruebas, por las dificultades que en algún momento te forjaron el carácter. Ahora, en el texto anterior podemos ver que estos tres hombres, Simón Pedro, Jacobo, también llamado Santiago, y Juan, eran los primeros tres discípulos que Jesús traía como tal, a los primeros los cuales dice la Escritura que le dijo: sígueme. Ahora, ¿qué tenían en común estos tres hombres? Y lo que tenían en común es que eran comerciantes. Eran comerciantes. Y yo me atrevo a decir que más que comerciantes eran empresarios. Porque otro de los evangelios menciona de que Jesús, cuando llegó a Jacobo y a Juan, estaban remendando las redes. Tenía otras barcas dispuestas para la pesca. Eran empresarios. Y no eran empresarios en cualquier parte. Eran empresarios en un lugar de Israel donde era una potencia económica. Ahora bien, ya sabemos que cuando este jovencito de 12 años, el llamado Jesús, ahora con 30 años, decide emprender los negocios del Padre, a las primeras personas a las cuales Él les dice: sígueme, son comerciantes. Y en los comerciantes dice aquí que dejaron todo y le seguían. Y ahora, para que un comerciante deje todo, tienen que estar seguros de que la actividad de la empresa va a continuar funcionando. No tiene ningún sentido pensar
que ellos cerraron la empresa para irse con Jesús. La empresa tenía que continuar. Es como que si ustedes pensaran que Jesús dejó el negocio de la carpintería para poderse ir a predicar. Yo les digo una cosa, cuando él siendo un bebé allá en Belén, llegaron estos reyes a traerle mirra, a traerle incienso y a traerle perfume. Perdón, el perfume es el mismo incienso. Oye, los reyes de la época no te llevaban las cosas en un cofrecito. ¿Tú sabes cómo hacían los reyes de la época cuando llevaban un presente a un rey? Eran camellos tras camellos tras camellos y una guardia de escoltas para evitar a los ladrones. Es decir, que eso que nos enseñaron a nosotros en el nacimiento o en la Navidad, de que venían con un cofrecito con mirra, un cofrecito con oro y un cofrecito con incienso, eso no es cierto. Los reyes llevaban camellos, camellos y camellos para honrar al rey que estaba naciendo. Dale un fuerte aplauso al Dios de la gloria. El mismísimo diablo se encargó de que creyéramos que era un cofrecito, porque el cofrecito habla de limitación, el cofrecito habla de escasez, y estos eran reyes. Esto no era cualquier persona que estaba buscando a Jesús, eran reyes, y los reyes iban con escoltas, y los reyes iban con provisión para el camino en abundancia. De manera que podemos estar suficientemente seguros que cuando José y María se llevaron a Jesús a Egipto, nada más y nada menos que la potencia más grande de la época, obviamente allí le dieron lo necesario a Jesús en los primeros años de su vida y lo formaron en la profesión y en las empresas de la carpintería de la época. Es decir, que el negocio familiar de Jesús era un negocio empresarial de la carpintería y el procesamiento de la madera. Eso no son especulaciones, porque Jesús estaba trabajando en función de un ministerio por el cual Él iba a llevar las buenas nuevas de salvación y tenía que garantizar la provisión suficiente. ¿Por qué? Porque es sensato pensar de esa manera. Porque la misma palabra nos dice muchas veces, nos lo dice claramente, que nadie construye una torre sin antes calcular los costos. No sea que habiendo empezado, vea que no terminó y los demás digan, mira, empezó a hacer una torre y no la terminó. Si el mismo Señor Jesucristo nos dio esa palabra, ¿cómo vamos a pensar nosotros que Él se va a lanzar así como así a un emprendimiento que duraría 3 años corriendo el riesgo de que se agotaran sus recursos? Son cosas que ciertamente no están escritas en la palabra, pero que son obvias, son sensatas. Y claro está, Él nunca más se encargó del negocio de la carpintería cuando empezó su ministerio, pero también es cierto que como empresario empezó a buscar personas que pensaran en esta posibilidad de dejar sus negocios para ir con Él. Es sensato pensar eso. Ahora, ya decíamos que lo primero que Él ubicó fueron personas que eran, ¿qué? Comerciantes. Pero más adelante, en Lucas 5, 27, es decir, en el mismo capítulo 5, consiguió a Leví, que es Mateo. Y Mateo era un publicano. Mateo era un cobrador de impuestos. Por lo general los publicanos y los cobradores de impuestos eran hombres aborrecidos por el pueblo. ¿Por qué? Porque siendo judíos, estaban encargados de cobrarle los impuestos al pueblo. Y el pueblo de Israel sabía que todo lo que era tributos era una forma de honrar a Dios de Israel. Y que viniera un rey llamado el César a cobrarles impuestos o tributos era una forma de decirle, yo estoy a la altura del mismo Dios de Israel, porque tienen que traerme tributos a mí. Era ofensivo, y que un judío se prestara para cobrar, eso era, cobrar tributos, eso era traición. Ahora, ¿qué pasa con Mateo? Que Mateo, como todos los cobradores de impuestos, tenían que inflar el costo del impuesto para poderse hacer de un salario, que por lo general no era poco. Así como Mateo, más adelante también en Lucas 19, el mismo Señor le dice a otro cobrador de impuestos llamado Zaqueo, y le dice a Zaqueo, hoy voy a comer en tu casa.
Y dice que literalmente esta palabra, dice que él descendió a prisa y lo recibió con gozo. A ver esto, todos murmuraban diciendo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes, escucha bien, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, ya hablamos de los comerciantes, ahora hablemos de los funcionarios públicos, de los que han trabajado de alguna manera para el gobierno, gente que tenía influencias a nivel gubernamental, fueron parte de los hombres a los cuales Dios, el Señor Jesucristo, le dijo, sígueme. Y por supuesto, es como que si usted hiciera alianza con el gobierno de Venezuela y con gente que está relacionada con el gobierno de Venezuela, cualquiera te podría decir, wow, ¿qué estás haciendo? Estás mezclando una cosa con la otra. Pero él sabía que los estaba invitando a formar parte del reino. Y la reacción de un hombre cuando él se ve tomado en cuenta por Dios y Dios realmente le perdona sus pecados es disponer de todo lo que tiene para entregárselo al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora bien, en Lucas capítulo 8, versos 1 y 3, también habla de mujeres que eran esposas de hombres influyentes. Yo quiero que tú abras tu mente a lo que te estoy diciendo. Jesús estaba moviendo su ministerio. Él estaba impulsando el evangelio y necesitaba gente que estuviese dispuesta a dar sin limitarse. Ya hablamos de los comerciantes, ya hablamos de las influencias políticas. Ahora también podemos mencionar a las mujeres de los hombres influyentes, como por ejemplo son el caso de las mujeres mencionadas en Lucas 8, 1, 3. Dice la palabra que les servían de sus bienes. Les servían de sus bienes, es decir, lo que ellas pudiesen tener. Y estoy seguro que muchas veces hasta sería sin confirmación de sus esposos. Pero lo daban a la causa de Jesús. Luego Mateo 9, 35, 38 se confirma el propósito del negocio del Padre. Escucha, en Mateo 9, 35, 38 Jesús se dedica a tres cosas que eran las bases del reino. Ya tenía a los inversionistas, ya tenía a la gente que estaba dispuesta a dar, pero también tenía una multitud que necesitaba. Pero él no podía enfrentar solo a una multitud con necesidades, sino tenía un equipo de trabajo que estuviese dispuesto a darlo todo. Y es cuando vemos acá que dice literalmente, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas, como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ahora quiero que me ayudes a numerar aquí las tres cosas que Jesús hacía. Repite allí. Primero, levanta tu dedito pulgar. Primero, enseñaba. Segundo, predicaba. Y tercero, sanaba. Porque para poder sanar, mire hermanos, amados, si un médico quiere que el paciente deje de comer, de tener los triglicéridos y el colesterol alto, tiene que explicarle que tiene que dejar de comer cochino. Tiene que explicarle que tiene que dejar de comer frituras. Porque si no le enseña primero, sino que le medica para que los triglicéridos bajen, él va otra vez, después que se medicó, y sigue comiendo chicharrón. ¿Sí me doy a entender? Primero tienes que enseñar y predicar como consecuencia, porque ¿qué es lo que estás predicando? Reino. Tú le estás diciendo, arrepiéntete, es decir, reconsidera lo que estás haciendo y date cuenta que lo estás haciendo mal y conviértete, es decir, cambia tu manera de pensar. Porque si no, de nada vale que sanes, vas a volver otra vez a lo mismo. Y esto no solamente es válido en lo que respecta a la salud,
Esto también es válido en lo que respecta a la provisión y la finanza, porque si tú sigues malgastando en lo que no es necesario, entonces vas a seguir arruinándote económicamente. Tienes que empezar a tomar decisiones productivas. Tus decisiones tienen que ser productivas. Y si vas a dar con generosidad, tienes que pedir dirección en dónde vas a colocar tu finanza por aquello de las emociones y el deseo de ayudar a la gente. Porque si tú vas a ayudar a la gente, tienes que asegurarte de que la tierra donde vas a poner tu semilla es buena para el crecimiento de la semilla. Dale gloria al Señor. En cierta ocasión fui misionero de la cárcel de Tocorón 9 años. Y durante 9 años tuve que lidiar como misionero con los hermanos que venían por primera vez y querían darle dinero a los presos. Y en una ocasión le dije a uno de ellos, mira, dale más bien la droga. Porque cuando tú le das dinero a un privado de libertad, le estás dando para que compre droga. Ah, pero él me dijo que era para llamar a su mamá. Te engañó. Te engañó. Tú tienes que conocer la semilla, donde está la tierra, donde vas a poner tu semilla. Tú no puedes, cuando tú pones semilla en mala tierra, es como que si pusieras una semilla en el cemento, en el asfalto. No va a crecer, la perdiste. Pero si la tierra es buena y colocas una semilla ahí, va a dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Amén. Y no solamente me refiero a dinero, me refiero a tiempo, me refiero a esfuerzo, me refiero a dedicación. Me refiero a todo lo que pueda implicar recursos. Entonces repite ahí, enseñar, predicar y sanar. Es decir, trabajar en la salvación de las almas es un gran negocio del Padre. Amén. ¿Tú sabes por qué es un gran negocio del Padre? Porque en lo que tú te dedicas a las almas, las puertas, las ventanas de los cielos se abren en superabundancia. Porque tu corazón es recto, porque realmente quieres ayudar a la gente y eres selectivo en cómo vas a ayudar, tienes sabiduría para ayudar. De lo contrario, te vas a rodear de gente, solamente de gente interesada. Y creo que la Biblia nos habla claramente de eso. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente lo seguía por todos lados porque querían hacerlo rey a la fuerza. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo cuando Él multiplicó los panes y los peces y querían hacerlo rey a la fuerza? Él le dijo, vosotros me buscáis porque comieron pan y se saciaron. Buscad el pan que a vida eterna les he dado. Yo soy el pan de vida eterna. Es decir, que si tú desde tu plataforma estás dispuesto a ayudar a la gente, tiene que haber un requisito. ¿Sabe cuál? Tienes que buscar del Señor Jesucristo. En pocas palabras, mis amados, todo lo que tú hagas tiene que venir con un propósito y con un fin. Desde el hecho de ayudar a alguien hasta el hecho de darle un consejo, pero todo en el marco de enseñar, predicar y sanar. Amén. Así como el Señor Jesucristo, yo conozco a un joven de 12 años, un niño de 12 años que hace tras 35 años estaba estudiando en una escuela granja, una escuela técnica agropecuaria aquí en Venezuela, al sur del estado de Aragua. Ese niño estaba en este lugar que era un internado para estudiar agricultura. No era un internado de niños mala conducta, sino que era un lugar donde estaban de lunes a viernes. Ese lugar se llama Escuela Técnica San Francisco de Asís. Este niño estaba allí, mejor dicho, porque su madre no podía sostenerle los gastos de alimentación. Su madre lo criaba prácticamente con su esfuerzo, limpiando casas, planchando ropa, cuidando niños. Y no tenía manera de criarlo, de darle el alimento necesario. Pero en este lugar le daban alimento, de lunes a viernes. El gasto de la casa en cuanto a alimentación se disminuía esa semana y el fin de semana era lo que tenía que cubrir para que el lunes volviera otra vez a su escuela. Este niño recibió una mesada en ese momento, creo que cerca de 15 bolívares en aquel momento, y él no lo malgastaba, simplemente lo guardaba. Y después que lo guardaba, compraba alguna cosa, cuando tenía oportunidades, compraba relojes.
Y cuando los compañeros de estudio le veían los relojes, niños quizás con más posibilidades económicas, él se las vendía, les daba el reloj y le decía a ese niño, me lo vas pagando por partes. Y mientras me lo pagas por partes, yo te retengo la cédula, le decía ese niño. Y así, con lo que ganaba se compraba otro reloj y también lo vendía a cuotas. Luego se compraba otro reloj y lo vendía a cuotas. Luego con lo que se ganaba compraba un libro. Luego hacía lo mismo y se compraba otro libro. Y así pasaron los primeros desde séptimo hasta noveno grado, de lo que llaman primer año hasta tercer año, trabajando de esta manera para comprarse los libros. Pero prácticamente era de lo que ganaban, invertían, vendían y cobraba por encima del valor para poder sustentarse económicamente sin pedirle a mamá nada respecto a lo que eran los útiles escolares. Ese mismo jovencito, ese mismo joven, ya pasados los años, se fue a la Universidad Central de Venezuela a estudiar ingeniería agrícola. No era un joven rico ni adinerado y eso tenía todavía muchas limitaciones económicas. ¿Y qué pasaba con este joven ahora con 17 años? Él se enfrentó a una carrera de estudios donde era necesaria una computadora personal. Los cálculos que habían que hacer en ingeniería eran cálculos, los que son ingenieros y me escuchan saben lo que estoy hablando. Hay un cálculo que se llama CROSS. Los CROSS son cálculos estructurales para hacer edificios. ¿Qué pasa con los CROSS? Que los cálculos son muy largos, se llevaban 8 y 9 páginas. Pero cuando ya si te equivocabas en la página 8, tenías que empezar de nuevo a hacerlo todo. Y era necesario usar una computadora. Habían compañeros de estudio que tenían computadora y solamente cambiaban un valor en Excel y le cambiaba toda la hoja. Ellos estaban al día. Y ese joven dijo, no, yo no voy a seguir en esta condición. Y como era becario de la Universidad Central de Venezuela, tenía un ingreso producto de la beca, invitó a otros jóvenes para que también, al igual que él, pusieran dinero y compraran entre todos una computadora mensual. Esa computadora mensual, cada mes se le entregaba a uno de ellos y cada mes el primer mes había una persona donde podíamos ir todos los que no teníamos computadora. Al segundo mes íbamos a 2 opciones, al que recibió primero o al que recibió segundo. Al tercer mes entregábamos otra computadora y así sucesivamente, cada mes todos iban surtiéndose de una computadora personal. Cuando este muchacho terminó de comprar su computadora personal, quiso dejarlo todo así y dedicarse a sus estudios, pero otros compañeros de estudio en la Universidad Central le dijeron, oye, pero no te detengas, sigue haciéndolo, porque todavía vemos muchos que no tenemos computadora. Y así fue como arrancó una empresa, su primera empresa llamada Procomputador. Y Procomputador empezó a entregar computadoras a crédito o una forma de autofinanciamiento entre todos los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Venezuela en el año 97-98. Ahora escucha esto, este joven, aún sin haber terminado la carrera, en medio de una nación en que hablaba de cooperativismo y de negocio y de emprendimientos, este joven decidió hacer caso a una propuesta de gobierno en la que se les decía a los jóvenes a la gente que se formaran bancos entre ellos mismos, se prestaran unos a los otros y se dio la base jurídica para que esto se convirtiera en un mover cooperativista y todo lo demás. Y así fue como él se unió a la Central de Cooperativa de los Valles de Aragua y ahí conoció hombres cooperativistas que lo ayudaron a enfocarse en una idea de este tipo. Luego se crea, por medio de esta iniciativa, el Fondo Cooperativo Venezolano FONCOVEN. Estoy hablando del año 98, 99, en 2000, perdón. 2002, 2003, se crea el Fondo Cooperativo Venezolano y este joven ahora empieza a dar préstamos, ya con un poco más de 20 años, 22 años, empieza a dar préstamos en dinero. Estamos hablando de aquel momento, préstamos de 1 millón de bolívares en base al ahorro de toda la gente que estaba formando parte de esto.
Ahí este joven se dio cuenta que había personas que pedían ayuda pero que no eran fieles en los pagos. Se dio cuenta que había gente que decían que iban a hacer una compra y resultaban comprando cualquier otra cosa, menos lo que ya habían prometido que iban a comprar. Y se le ocurre dar financiamiento de vehículos 0 kilómetros, carros nuevos. Estamos hablando desde el mismo niño que empezó vendiendo relojes en el colegio para pagarse los libros, ahora estaba vendiendo carros 0 kilómetros a cuotas. Y en medio de su bonanza, aún sin conocer al Señor Jesucristo, este joven empezó a financiar carros nuevos. Osman lo conoció. Y este joven en un momento tuvo que enfrentar la prueba más difícil de su vida. Conoce al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no era lo más importante para él. Para él lo más importante eran los negocios seculares. Para él lo más importante era ganar dinero, como para mucha gente que abre negocios. Resulta ser que en medio de una propuesta del gobierno nacional, no sé quiénes lo recuerdan, llamado Plan Venezuela Móvil, todos los carros que estaban ofreciéndose de costos populares fueron eliminados de la venta al público en general. El gobierno nacional se reservó todos los carros nuevos de costos bajos que llegaran a Venezuela. Y este joven de 23 años no tuvo dónde comprar carros nuevos y tomó una equivocada decisión. Decidió financiar carros usados en vez de carros nuevos. Debió devolver el dinero a la gente y no lo hizo. Prefirió empezar a financiar carros usados. Por supuesto que enfrentó el descontento de sus clientes que le exigían carros usados, nuevos. Y estos clientes, a este joven de 23 años, lo acusaron en un tribunal penal. Ahí este joven tuvo que enfrentar la justicia, no por mala intención, sino por malas decisiones. ¿Y qué ocurrió con estas malas decisiones? Poco tiempo después lo arruinan. En el medio del momento en que empezaba a conocer del Señor Jesús, le empezaban a predicar del Evangelio, y justamente en el momento que empieza a saber del Evangelio, en ese momento viene una ruina repentina a su vida. En ese momento pierde las empresas. En ese momento, después de tener 7 oficinas a nivel nacional y haber adjudicado más de 40 carros 0 kilómetros, justamente en ese momento de bonanza, donde sus ganancias eran altas, justamente donde él creía que todo estaba bajo control y conocía a mucha gente amiga, resulta ser que en medio de la acusación penal nadie lo conocía, nadie quiso ayudarlo y tuvo que pagar 9 meses en la prisión de Tocorón. 9 meses en ese lugar lo llevaron a reflexionar en la importancia que tiene Dios en su vida. 9 meses que te llevaron a pensar que siendo empresario tú le invertías 5 minutos a cada persona y ahora tenías que invertirle horas y horas a hombres y mujeres, más que todo hombres, privados de libertad en un lugar donde nadie daba un medio por ellos. Aún después de haber pagado una cifra de $1,5 millones de una deuda de $700,000 que se le fue demandado a nivel de tribunales, y a través de una sesión de derecho, este joven con 23 años nada más ya estaba pagando $1,5 millones para resarcir el daño de toda la gente que decía que había sido defraudada. Pero fue en la cárcel donde fue procesado, fue en la cárcel donde tuvo que entender la importancia. Janet, ¿conoce a ese muchacho? En el momento del apogeo, Janet. Lo conocí en ese momento. En ese momento, donde ese jovencito creía que se estaba comiendo el mundo. Ahora resulta que estaba solo en una prisión y solamente había una persona importante con él: Jesucristo. Dale gloria al Señor. Ahora, una vez que este jovencito de 23 años, con un abogado mercantil, apela en los tribunales penales de aquí del estado de Aragua, resulta ser que delante del juez Perilo Silva gana la primera apelación
porque se notó que la sentencia había sido alterada, no era la sentencia correcta. Y le han dado libertad a este joven, ahora con 24 años. Después de haber visto cantidades de muertos en las cárceles, después de haber recogido pedazos de seres humanos del piso, cada principio de semana, cada vez que durante la noche, porque ahora siendo cristiano y estando dentro de la cárcel, cada vez que había un ajusticiamiento dentro de la cárcel, eran los cristianos los que tenían que ir a recoger los cadáveres. Y cada cadáver que yo recogí con otros hombres, hermanos en Cristo, en ese lugar, era un hombre que yo decía: Señor, este joven pudo haberse salvado, Señor. Y empezó a cambiar sus principios, empezó a cambiar sus prioridades. Ahora los negocios no eran para ganar dinero, ahora los negocios eran para ganar las almas. Todavía recuerdo como que si fue ayer, cuando yo llegué a ese centro penitenciario y me encontré con un hombre que me dijo: así te dice el Señor, Apocalipsis 2:10, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. ¡Aleluya! Mire, hermano, ya saben que se trata de mí. Amén. Se trata de mí. Y cuando yo salí de ese lugar me dediqué, después de 9 meses de prisión, para la gloria de Dios y por su misericordia, me dediqué a trabajar 9 años en el ministerio carcelario con los pastores Sergio y Beatriz de Parales de la Nueva Canaán. Los que conocen, los que son hermanos en Cristo, conocen a Sergio y Beatriz de Parales, pastores de la pastoral penitenciaria del Agua. De 9 meses por cada mes, 1 año le dediqué al ministerio dentro de las cárceles. Y cada vez que iba, yo veía en esos hombres dentro de la cárcel a un niño atrapado, a un niño que no fue orientado, a un niño que no fue aconsejado, a un niño que no fue ayudado en sus primeras edades de su vida para que fuera alguien mejor de lo que en ese momento ahora era. Eso nos ha sensibilizado, eso sensibilizó mi corazón. Hoy día me pidieron que fuera profesor de la Parmaracay, de 3 secciones de séptimo grado, primer año de bachillerato. Y ahora me rodeo de todos esos niños. Y lo más que hay en mi corazón es el deseo de que ellos no pasen una experiencia dentro de una cárcel. De que no sean homicidas, de que no sean ladrones, de que no sean delincuentes. Estoy hablando de 70 pequeños niños que están allí atentos a escuchar a su profesor de proyecto socioproductivo. ¡Aleluya! Yo le dije a los niños: muchachos, ¿queremos ser dependientes o queremos depender solamente de Dios? Y les estoy ayudando, y ellos se identifican con ese niño de 12 años que su mamá hacía grandes sacrificios para darle estudio, para darle el uniforme. Y ellos dicen: me siento identificado con usted, profesor. Mis padres tampoco. Mi papá también se fue de mi casa, al igual que su papá se fue. Mi papá cuando yo tenía 5 años de edad, y mi mamá me crió prácticamente sola, con mucho sacrificio. Así como estaba yo, así están todos esos niños de esos 3 grados de Parmaracay. Y me he propuesto en mi corazón ayudarlos para que ellos no sean como, y no me importa salario, porque por medio de bien común, y entro en materia, hay una manera de ganarse sustento con dignidad. Amén. Sí, y predicando el Evangelio, porque si es posible que uses los negocios como un argumento para predicar el Evangelio. Si tú eres empresario, comerciante o de alguna forma, usa tu barca, así como la hizo Simón Pedro, para que se subiera a la barca el Rey de Gloria. Dale a Él toda la gloria en esta mañana. Amado, de tal manera que no vine a hablar de mí, aunque pareciera, no vine a hablar de mí. Si en algo mencioné de mí, es de mis errores y mis fallas, de mis defectos y mis pérdidas. Y si yo considero algo ganancia en toda mi vida, se llama Jesucristo. No encuentro otra ganancia. Hoy por hoy pastoreo la iglesia Casa de Vida en Santa Rita, bajo la autoridad del pastor y apóstol Daniel Monasterio.
Y le doy gracias al Señor por su vida, apóstol, porque en usted conseguí la paternidad de Dios. Amén. Conseguí la paternidad de Dios. Por fin apareció en mi vida una persona, un ser humano que te escuchara y que te dijera, sal adelante, tú puedes. Obviamente la cárcel me desmanteló por completo, incluso perdí la moral, el deseo de salir adelante, me volví conformista y dije, no importa, si hay sardina, comeré sardina toda la vida. Y no es que sea malo comer sardina, gloria a Dios por la sardina, pero el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Un buen padre siempre quiere que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, pero primero tiene que prosperar tu alma. Amén. Primero tiene que prosperar tu manera de pensar, tu manera de entender, tu manera de hacer, de hablar, de moverte. Consultar a Dios en todo lo que estás haciendo. Y nace entonces bien común. Bien común es entonces el proyecto que Dios nos entrega para poderme reivindicar de donde ya yo había caído. En donde yo no me puedo apoyar en mis virtudes, sino por el contrario, en el Señor es que me apoyo. Porque si hay una virtud en toda mi vida se llama Jesús. Pero yo en sí soy un ser humano, presto a equivocarme de mil maneras, pero con un deseo ferviente de hacer las cosas bien. Conseguí el apoyo de mi esposa. Yo no quería arrancar con bien común, porque yo le decía, Señor, yo no quiero saber nada de negocio. Y Él me dijo, tú estás escondiendo el talento que yo te entregué desde que tenías 12 años y lo estás enterrando. Y te voy a pedir cuentas de lo que te entregué. Y cuando me dijo eso, yo le dije, Señor, entonces al precio que sea, Señor, con tu ayuda yo voy delante. Tú vas delante de mí como poderoso gigante. Tú pelearás la batalla por mí y yo estaré tranquilo. Dale gloria a Dios. Hay muchas personas que ven a este servidor siendo pastor como gallina viendo sal. Porque hablo de negocios con libertad. Pero es que el talento que el Señor me ha entregado. Y no pueden cuestionarme en el sentido de decir si es pastor, ¿por qué habla de negocios? Y yo te pregunto a cualquier otro pastor que sea mecánico, tú no hablas de mecánica. Si eres mecánico es natural que hables de mecánica. Si tú eres médico, pastor, hermano, es obvio que hables de medicina, porque tú hablas de los dones que Dios te ha dado, del talento. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, no es mío, no es mío. Y tengo que dar cuenta a Dios de lo que Dios me ha entregado. Ahora, en base a eso, yo les traigo un plan de negocios. Un plan de negocios que se llama Bien Común y que está dispuesto a dar soluciones en la compra de artículos de línea blanca, línea gris, línea marrón. Amén. Y ahora motos, es decir, transporte. Algunas personas me dicen, pero tú no sabes el compromiso en que te estás metiendo. Realmente administrar dinero, y más que todo motos y vehículos, eso es una gran responsabilidad. Como pastor, tú no tienes posibilidades. ¿Cómo tú siendo pastor vas a hacer esto? ¿Cómo tú siendo pastor haces lo otro? Pero lo que la gente no sabe es tu historia, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, de dónde Dios te capacitó. Yo no soy más importante que el hermano que de repente trabaja albañilería para poder sustentar a su familia. Simplemente tengo un talento, así como Dios lo repartió a sus discípulos, a sus hijos. Todo viene de Él. Por lo tanto, entre nosotros no puede haber envidia ni contienda. Cualquiera que sea el talento que Dios ha puesto en ti, tú tienes que explotarlo al máximo, porque Él te lo dio gratuito. Él no te está cobrando absolutamente nada. Si Él me entregó a mí un don, yo lo tengo que poner a funcionar. Si hay hermanos, incluso pastores, que me puedan ver raro, porque eso no es normal. Un pastor hablando de finanzas con tanta determinación y tratando de promover el empleo en medio de la iglesia, incluso de los que no son de la iglesia. Entonces, ¿qué tiene eso de malo? Entonces cuando le pregunto al Señor, hablemos de porcentaje, porque obvio cuando tú hablas de negocio, hablas de porcentaje. Y ojo, cuando yo les hablo de negocio, recuerden cuáles son los negocios del Padre, las almas. Amén. Y acuérdense que les dije
que cuando tú te dedicas a las almas, todos los recursos del cielo se disponen en tu favor. El Señor me dijo, la relación es 20-80. Y yo le dije, Señor, 80% este servidor. Me dijo, no, 80% el evangelismo, 80% las misiones, 80% a los evangelistas que han estado en mengua por culpa del desconocimiento, por cada producto que se vende, por primera cuota que se reciba. 80% son para mis hijos los evangelistas. Dale gloria al Señor. Y me dice, tú administrate tu 20%, mas no te olvides de mis diezmos y de mis ofrendas. Porque aunque yo reciba el 20%, aún ese 20% es de mi Padre. Él me deja disfrutar de ese 20% y créeme que el 20% a veces es tan abundante que tú no te das cuenta de que esté faltando algo en casa. Ese 20% se ha multiplicado y ese 80% también, porque déjame decirte que un bolívar en el reino, invertido en el reino, o un dólar invertido en el reino, es mucho más que 100 dólares invertidos en el mundo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Ahora la gente me dice, pero pastor, ¿cuál es el sustento bíblico de bien común? Usted está hablando cosas que no se hablan desde un púlpito. ¿Cómo va a hablar de dinero, de finanzas y de porcentajes delante de un púlpito? Y yo le digo, sencillo, porque la Biblia habla de eso. Dice, ¿dónde habla la Biblia de eso? Y lo llevé simple y llanamente a la palabra que el Señor nos da en Lucas 10, 1 al 7. El Señor Jesucristo estableció una estrategia laboral para todos sus evangelistas. Escucha, para sus evangelistas. No para todos. Para los evangelistas, para mantenerlos activos en el evangelismo, sin el argumento de tener que salir a trabajar, que me tengo que ir, no puedo durar más porque estoy trabajando y no puedo ir a la iglesia. No, el evangelista de la palabra estaba dedicado totalmente al evangelismo. Y tú te preguntarás, ¿cómo sustentaba su casa? Listo, cuéntenme. ¿Cómo lo sustentaba? Lucas 10, 1 al 7. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, al lugar donde había de ir. Es decir, los mandaba delante y le decía, la mies en verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, y aquí que los envió como corderos en medio del lobo. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se duele por el camino. Y a donde entréis, primeramente digan, pasa en esta casa. Y si hubiera allí un hijo de pavo, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posen en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Estamos hablando de que había salario. El que recibía la ofrenda directamente era el evangelista, y el evangelista le daba a la congregación, pero tenían salario. ¿Pero qué más, pastor? ¿De dónde más está el sustento? Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Y qué más me puede decir, pastor, de eso? Simplemente hechos para la iglesia de la época del primer siglo, con las ofrendas, pero las ofrendas eran de corazón. Por eso es que la primera cuota de cada producto de bien común no es una comisión, es una ofrenda para honrar a Dios. Y esa ofrenda está sustentada en la voluntad propia. Si no lo quieres hacer, mira, no lo hagas, pero esto está establecido de esta manera para sustentar, y tienes que darlo de buen corazón. Si alguien no está dispuesto, no lo haga, porque Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. El requisito para entrar a bien común es ser de un corazón y un alma. La palabra claramente habla de Ananías y Zafira, y ellos cuestionaron la ofrenda, murmuraron de la ofrenda, tomaron y dieron lo que no era. ¿Y qué le pasó a Ananías y Zafira? Murieron por murmuradores, por egoístas, por mentirosos, por tratar de mentirle al Espíritu Santo. Entonces cuando alguien va a decir, mira, tengo una ofrenda para entrar a bien común, y de repente es por debajo de lo que en verdad necesita o se le requiere, háblalo, dilo, exponlo.
pero las puertas están abiertas. Hecho que también justifica que dentro de la iglesia haya gente trabajando. ¿Y cómo lo dice? Del verso 1 también al verso 4. Perdón, en el capítulo 5 está lo de Ananías y Zafira. En el capítulo 6 habla de que había conflicto, escúchame, había murmuración entre los discípulos griegos y los discípulos hebreos por la repartición en las mesas. ¿Y qué pasó allí? Pedro dijo, mira, no puedo dedicarme a eso. Escojan entre ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que hagan ese trabajo. Entonces en bien común hay oportunidad de trabajo. Amén. En bien común hay oportunidad de trabajo, fundamentados en Hechos 4, 5 y 6. Póngase sobre sus pies. Esta es la primera reunión. Mis teléfonos están a la orden para todos los que están viendo el video incluso. 0412-430-1362, WhatsApp, más 58-412-430-1362. Yo tengo una hija de condición, es hermosísima, y ella es mi principal ministerio. Ella es mi principal ministerio. Y les digo, por los cuidados que exige mi hija, a quien se le diagnosticó retardo mental, yo debo pasar muchísimo tiempo en casa. Mi trabajo fuerte es online, pero el que quiera visitarme en mi casa puede hacerlo. Por favor, me tienen que llamar primero para poderlos recibir. Quien quiera conseguirme me puede encontrar, quien quiera orientación los puedo orientar, porque mi vida está entregada a la obra del Señor Jesucristo. Esto de bien común, los artículos electrónicos, electrodomésticos, línea blanca, motos, son simplemente una excusa para traer a la gente a la presencia del Rey. Porque él le decía yo, porque no soy empresario, soy pastor. Y creo que serlo es lo más lindo que Dios me ha regalado, parte de mi familia. Y por supuesto por encima de eso la salvación. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Repite ahí conmigo, vamos a hacer una renunciación. Repite ahí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias por abrirme los ojos. Hoy arranco todo venda mágica, todo velo mágico, todo espíritu de religiosidad, toda influencia de las tinieblas, toda levadura de los fariseos, toda levadura de Herodes, todo aceite rancio, arráncalo de mí. Arráncalo de mí. Yo hoy recibo aceite fresco. Quiero ser, dile, un odre nuevo. Pon en mí ese vino nuevo, Señor, que se necesita para este tiempo. A ti te doy gloria, honra, alabanza, y te entrego mi vida, mi salud y mi finanza, para que tú hagas cosas grandes. En el nombre de Cristo, amén, amén. Dale un aplauso a él. Aquí hay libertad, es el año de jubileo. No hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Ven con nosotros porque en Dios haremos proezas. Somos Bien Común, gente íntegra.